Muy buenos días. Agradezco a los organizadores de Ciencias Cognitivas Chile por invitarme a hablar de mi línea de investigación. Así que, bueno, espero que les guste lo que les voy a contar ahora. Y lo que vamos a hablar es acerca de analogías, juegos y pensamiento matemático, que es más o menos la línea de investigación que yo he estado desarrollando durante los últimos 5 o 6 años, un poco más. Em, Bien, ¿cómo podemos hablar de qué tiene que ver analogías con juegos y con pensamiento matemático? Bueno, en realidad yo creo que mi línea de investigación está muy alineada a lo que es un problema en general de nuestra región, Latinoamérica, y es el problema de que tenemos en general bajo desempeño en matemáticas y nuestros estudiantes sufren de ansiedad matemática que se ha demostrado que es bastante perjudicial para el aprendizaje. Entonces, las personas que sufren de ansiedad matemática eh, tienen más dificultad para aprender básicamente y bueno, eso está relacionado con el bajo desarrollo, bajo desempeño en matemáticas. ¿Cuál siento, cuál parece ser la base del problema? Una de las posibles causas de este problema es la educación tradicional que tenemos, basado en, ¿no es cierto?, una educación muy escolarizada, donde el profesor o el educador o la educadora simplemente genera sus clases con sus concepciones de aprendizaje que ya son muy tradicionales. Entonces, la idea que está desarrollando mi línea de investigación es cómo tratar de tomar lo que dice la ciencia cognitiva, por ejemplo, la ciencia del aprendizaje, y poder tomar esta información y generar estrategias de enseñanza más efectivas. Entonces, una de las primeras cosas que aparece, digamos, son los estudios de la aplicabilidad de las analogías en educación. Y bueno, ¿qué es una analogía? Es un proceso mental eh, de procesamiento de información, perdón la redundancia. Es una forma en que nuestra mente tiene para procesar información, entender nuevas cosas, relacionar varias cosas. Y esta forma, digamos, de procesar información es más fácil de ilustrar con un ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, mi abogado es un tiburón, entonces ustedes hacen rápidamente con esas 4 palabras eh, una proyección de lo que les quiero transmitir con esa frase, ¿no es cierto? Un abogado que de pronto es muy agresivo, que tiene unas intenciones muy firmes, que de pronto es, ¿no es cierto?, de un carácter muy fuerte. Entonces, cuando hablamos de analogías educativas, lo que uno intenta hacer es aprovechar esta forma de procesar información, de relacionar dos dominios de conocimiento posiblemente lejanos, y lograr utilizar el uno como base, que es más conocido, para enseñar algo que no es tan conocido. En mi ejemplo, por ejemplo, lo que se utiliza como base es el tiburón, que uno tiene las características, ¿no es cierto?, de agresivo, de un animal de caza, un depredador, y esas características se proyectan en la persona del abogado que adquiere esas características. Entonces, eso es básicamente una analogía, la forma de comparar un sistema de conocimiento con otro sistema de conocimiento, ¿ya? Vamos a explorar un poquito esa idea en lo que sigue. Aquí simplemente les muestro, digamos, un estudio donde los investigadores Lindsay Ridgeland y sus colegas lograron mostrar que, por ejemplo, una de los potenciales causas por las cuales Japón y Hong Kong, China, sobrepasan en desempeño matemático a los Estados Unidos, es porque los profesores de Japón y de Hong Kong utilizan muchas
analogías durante la realización de sus clases de matemáticas y, más importante aún, las desarrollan en profundidad, ¿ya? Entonces vamos a hablar también acerca de qué significa esta idea de desarrollar una analogía, de cómo utilizarla de manera adecuada. Un profesor, cómo podría utilizar una analogía de manera adecuada para transmitir las ideas correctas a sus estudiantes. ¿Bien? Entonces, en esta idea de poder utilizar analogías dentro del contexto educativo, hay varios desafíos. Por ejemplo, cuando un estudiante podría abordar un problema o un desafío cognitivo, en general es muy difícil darse cuenta de que hay una analogía que podría ayudar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les dije, el tener dos sistemas conceptuales que generalmente son distintos, no es tan sencillo hacer la relación que permite clarificar las similaridades entre esos dos sistemas, ¿sí? En nuestro ejemplo, el sistema de ser un tiburón está relacionándose al sistema de ser una persona con la profesión de abogado. Entonces, esas similaridades ayudan a entender el tipo de abogado que uno quiere describir. Otro desafío es que realizar una analogía necesita una alta demanda de recursos computacionales mentales. Entonces, esta alta demanda de recursos podría afectar, digamos, a los estudiantes, porque es un procesamiento que requiere alta demanda, requiere un entrenamiento especial, requiere una estimulación especial y requiere, ¿no es cierto?, unas capacidades o habilidades que han sido previamente desarrolladas. Entonces, de hecho, la investigadora Lindsay Richland dice, bueno, la clave para estimular el pensamiento de orden superior en disciplinas como matemáticas, ciencia e historia es conceptualizar el aprendizaje como la habilidad para desarrollar y manipular sistemas relacionales. Entonces, aquí en realidad lo que se está dando el énfasis es que cuando yo tengo un conocimiento, sea este conocimiento numérico, o sea, conocimiento histórico, o sea, conocimiento de química, lo más importante es entender las relaciones que existen entre esos elementos, ¿sí? A veces relaciones de causa-efecto, a veces relaciones de similaridad, todo tipo de relaciones entre los elementos de este sistema deberían ser adquiridos primero por el estudiante y luego, si el estudiante adquiere habilidades bastante desarrolladas, bastante altas, tiene la capacidad de manipular estos sistemas relacionales, ¿ya? Entonces, esa es una de las fuentes teóricas que mi línea de investigación recoge, ¿no es cierto? La importancia de la analogía, de realizar de este procesamiento mental llamado analogía. Y la otra vertiente de la que mi línea de investigación se nutre es el procesamiento espacial o pensamiento espacial, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque se ha reconocido, digamos, que aquellos niños que tienen un desarrollo del procesamiento espacial temprano tienen muchos mejores desempeños luego, incluso años después en carreras como de ciencia y tecnología, les va mucho mejor en matemáticas, adquieren más rápido ciertas habilidades para razonar numéricamente, y entonces es ahí cuando eh, aparece esta idea de los sistemas relacionales. Entonces la idea es utilizar este dominio de conocimiento que es el espacio, que todo el mundo de alguna manera es experto en utilizar el espacio porque tenemos que navegar en un mundo espacial, y utilizar ese sistema relacional para, mediante una analogía, aprender otro tipo de sistemas relacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la investigadora Nora Newcomb, digamos, hace estas
recomendaciones. Hay que mejorar las habilidades espaciales de los estudiantes de manera temprana, ojalá antes de la escolarización, o sea, cuando los niños son muy pequeños, 3, 4, 5 años, y hacer uso efectivo de técnicas espaciales, hacer uso efectivo de técnicas especiales de enseñanza que promuevan el aprendizaje espacial y verbal, incluso de aquellos estudiantes con habilidades espaciales débiles. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es, hay que desarrollar técnicas de enseñanza que estimulen la capacidad de pensamiento espacial en los niños. Ojalá en todos los niños, incluso de aquellos que están un poco más en desventaja. ¿Ya? Lo que vemos aquí a la izquierda, digamos, es un gráfico de la investigación de Nora Newcomb, en realidad un artículo de una revista científica, donde básicamente dice, miren, si nosotros logramos mover un poquitito las capacidades espaciales de nuestros niños, o sea, cuando ella se refiere un poquitito, es un efecto bien pequeño y digamos, en términos gráficos, esto se muestra como la desviación estándar que sería capaz de, de ocurrir el desplazamiento en términos de desviación estándar con la situación actual. Es decir, que un pequeño efecto, me parece que la idea era de 0.2 desviaciones de estándar, que es la idea que está aquí ilustrada. Un efecto tan pequeñito en la mejora de las habilidades especiales se reflejaría en el futuro en duplicar el número de gente que podría brillar en carreras como ingeniería, ciencias y tecnología. ¿Ya? Así de fuerte es el argumento, digamos, que trata de promover el pensamiento espacial en niños. ¿Ya? Entonces, ahora sí, digamos, voy a tratar de presentar mi investigación con mi equipo de investigadores, ¿no es cierto?, sustentándome en esas premisas de la investigación. Entonces, en este artículo que presentamos aquí, este es un artículo bastante teórico, es matemático. Yo tengo un background de formación de modelamiento matemático. Entonces, este artículo genera un modelo para primero entender las analogías. Para esto se utilizó algo que se llama teoría de categorías, pero no voy a tratar de resumir el tipo de investigación que está aquí, básicamente con un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. En el año 2008 empezó investigaciones, digamos, de investigadores llamados Robert Ziegler y Geta Ramani, que indicaron que una pequeña diferencia en un material de instrucción como estos que ven aquí, si ustedes ven a la izquierda y la derecha, los materiales son muy, muy, muy parecidos, excepto que el uno tiene la impresión de los números en los casilleros. Entonces, esto que ven aquí es simplemente un juego donde los niños juegan en contra del investigador, avanzando de casillero en casillero y, ¿no es cierto?, desde el inicio, que está aquí, perdón, desde el inicio hasta el final. Pero aquellos niños que jugaban esta versión del juego tenían, al final del experimento, su desempeño era mucho mejor que los niños que utilizaban este material de aquí. Bien. Entonces, luego salió otra investigación de Ramani y Ziegler que incluso logró comparar con un juego circular. Esta vez este juego circular tenía también los números, pero estaban, digamos, ordenados o configurados espacialmente en un círculo. Los resultados fueron que
este juego que ven aquí, digamos, era la mejor versión en cuanto a términos de aprendizaje. Este funcionaba muy bien para enseñar a los niños. Este funcionaba más o menos nomás los resultados. Y este no funcionaba. Entonces, ustedes ven que pequeños cambios en la manufactura de los materiales con que interactúan los niños tiene grandes efectos en el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esto lo que yo hice en ese artículo es básicamente delinear una explicación teórica por qué se tienen estos distintos resultados en la investigación de Ziegler y Ramani. Y básicamente tuve que investigar a través de este modelo matemático cómo se entiende la estructura de este juego, haciendo un análisis basado en las analogías educativas que están presentes allí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, digamos, entender qué es los números. Entonces, para estudiar los números, digamos, en un enfoque cognitivo clásico o psicológico clásico de cómo representamos información en nuestra mente, la idea es la siguiente. Yo represento relaciones en los elementos de mi sistema de conocimiento. Y si ustedes ven aquí, yo tengo representados los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? 7, 8, 9, 10. Pero más importante que los números y los símbolos que representan son las relaciones que existen entre los números. Entonces, por ejemplo, esta relación de aquí es el sucesor, que indica que el 2 es el siguiente del 1, perdón. Esta relación es una relación entre el 2 y el 3, que indica que el 3 es el siguiente del 2. Esta es la relación que indica que el 4 es el siguiente del 3. Esta relación indica que el 5 es el siguiente del 4. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tengo con solamente 10 números, hay 10 relaciones, ¿no es cierto? Me parece 9 relaciones. Si aumento el 0, hay 11 números y 10 relaciones. Entonces, solamente para representar el sucesor ya necesito un conjunto de elementos aquí bastante considerable. Pero fíjense qué pasa cuando yo quiero representar, por ejemplo, que el número 1 es menor que el 5. Bueno, esto está representado por esta relación de acá, ¿no es cierto? Que el 1 es más pequeño que el 5. O que el 3 es más pequeño que el 6. Bueno, esa está representada, me parece, por acá. ¿Ya? Y ustedes se dan rápidamente cuenta que el número de relaciones que existe en este conjunto tan pequeño de números es muy, muy grande. De hecho, si yo pusiera todas las relaciones, incluyendo el sucesor, el menor, el mayor, el igual, el menor igual, el predecesor, que es el anterior, ¿no es cierto? Algo más, la distancia entre dos números, ¿no es cierto? La idea de que cuál es la distancia entre el 2 y el 5, la distancia entre el 1 o el 6. Todas esas nociones, yo tendría una cantidad de relaciones aquí muy grande que bordearían rápidamente tal vez las 500 relaciones fácilmente, solo entre los números del 1 al 10. Entonces, lo que hicimos en ese artículo es utilizar una idea que no necesita representar explícitamente cada una de las relaciones y entonces deja hacer un análisis un poco más efectivo de cuando dos dominios de conocimiento son son parecidos o admiten una analogía entre los dos. Entonces, en el juego de Ziegler, recuerden, ¿no es cierto? Lo que yo voy a pensarlo, cómo lo voy a conceptualizar es la idea siguiente. Por un lado, yo tengo la estructura espacial, es decir, el niño solamente necesita la idea de cómo desplazarse en un mundo espacial, y eso, por ejemplo, está representado acá. Si ustedes ven, este es el conjunto de casilleros que aparecen ahí. No tienen números, solamente casilleros, y yo sé cómo desplazarme
entre ellos, ¿no es cierto? Yo puedo ir de este casillero a este casillero y a este casillero y mediante realizar un paso. De hecho, eso está aquí. Esto dice dar un paso a la derecha. También puedo como estimar distancias, por ejemplo, decir este y este casillero están lejos o decir este casillero y este casillero están cerca. También puedo hacer una idea de lateralidad, ¿no es cierto? Este casillero está a la izquierda de este casillero o está antes que este casillero, tratando de decir, bueno, si yo voy del punto inicio al punto final, el casillero este está antes que el casillero este de aquí. ¿Por qué no he utilizado las posiciones de los casilleros? Bueno, porque yo quiero enfatizar que este mundo es espacial y para entender este mundo ustedes no necesitan los números, simplemente necesitan su percepción. Y tiene estructura, sí. Por ejemplo, entender que un casillero está a la derecha de otro, entender que entre los dos hay una distancia que yo puedo entender en términos de caminar. Puedo moverme de un casillero a otro en términos de caminar, no necesariamente números. ¿Ya? Entonces, esta es una forma, digamos, de representar la estructura espacial. Aquí hay que irse un poco más técnicamente, decir, bueno, yo a X y a Y le puedo asignar cualquiera de estos casilleros. X, por ejemplo, podría ser este casillero, Y podría ser este casillero, y en función de esos X e Y, esto podría ser verdadero, esto podría tener una distancia, y esto podría, digamos, darme como una función, entregarme otro casillero. Pero para no hacerlo más complicado lo que realmente es, uno puede representar esa estructura especial de esta manera, pero la analogía viene aquí. Yo puedo decir, mira, cuando yo trato de transformar o traducir esta estructura espacial en estructura numérica, yo puedo decir, mira, decir que un casillero está a la derecha de otro casillero, es decir, que el casillero es mayor que el otro casillero, hablando de las posiciones. Cuando yo trato de traducir la distancia espacial, yo puedo traducirlo como la distancia numérica y dar un paso hacia la derecha, yo puedo pensarlo como el sucesor, siempre y cuando yo esté hablando de un dominio numérico. Entonces, por supuesto, cuando yo estoy hablando de un dominio numérico, y por favor aquí solamente estoy tratando de representar este dominio numérico con símbolos, ni siquiera tal vez es el adecuado. Yo podría pensar esto como la lista de conteo que existe en la cabeza de los niños, por ejemplo. Cuando ellos dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, la representación de cada número al principio simplemente es este vocablo. Y el desafío es, uno, asignar a cada uno de esos vocablos estos símbolos. Y luego, y más importante, es que además ellos entiendan todas estas relaciones que se extienden entre cada uno de esos símbolos. ¿Ya? Entonces, la idea que está detrás del juego de Ziegler y Ramani que nosotros analizamos es, fíjense, en realidad lo que pasa es que esta es una muy buena analogía, ¿no es cierto? La idea del sucesor viene por la idea de caminar un paso, la idea de la distancia entre dos números viene de la distancia entre dos casilleros, la idea de un número ser mayor que otro número viene de la idea de un casillero estar a la derecha de otro casillero. Y eso es relacionar, digamos, fíjense aquí hay una relación entre cada casillero y un número. Y eso era justamente lo que diferenciaba un juego de Ziegler donde estaban impresos los números en cada uno de los casilleros, mientras que el otro no tenía esta impresión de los números. ¿Ya? Entonces, ese hecho de haber impreso los números en cada uno de los casilleros era la diferencia fundamental. ¿Sí?
Entonces, bueno, digamos, en el análisis uno argumenta que, por ejemplo, cuando un niño toma su muñequito en el juego y hace un salto de un casillero a otro, en el dominio espacial él está haciendo un paso, un salto de casillero espacial, pero en el dominio numérico él está entendiendo que al 3 le sigue el 4, ¿sí? De la misma manera, cuando un niño, por ejemplo, está evaluando la distancia entre los dos monitos, su figura y la figura de un competidor, entonces él está calculando esta distancia espacial, pero al estar los números impresos ahí, también él está entendiendo la distancia que existe entre dos números, ¿ya? Entonces, ese es el análisis, digamos, que uno realizó en ese artículo. Eh, pero luego vino una fase más práctica donde tuvimos la oportunidad de hacer nuestros propios experimentos utilizando este tipo de análisis. Entonces, lo que hicimos es basarnos en investigaciones anteriores de otros investigadores, eh, donde ellos, digamos, se preguntaban cómo es que los niños lograban adquirir el significado de los números, ¿sí? Esto es básicamente trabajo de Susan Carey, porque es una pregunta interesante cómo funciona el aprendizaje de los números. El aprendizaje de los números, digamos, al principio es muy lento. Número 1, 2, 3 y hasta 4 es muy, muy lento. Pero del 4 en adelante sucede un aprendizaje muy rápido. Y este patrón, bueno, hay muchas teorías que tratan de explicarlo, pero una de las cosas que se pregunta Susan Carey es, ¿cómo es que el niño o qué mecanismo hace este enlace entre entender un número o un símbolo, lo que tenemos en la mente como representación de un número, y las distancias que esos números implican, ¿ya? Y entonces, este artículo que nosotros publicamos, básicamente, eh, lo que nosotros dijimos es que esta forma de relacionar números y distancias es las analogías. Entonces, esa es la parte de investigación, la pregunta de investigación que yo quiero responder en este artículo. Decir, mira, ellos se preguntan por cuál sería un buen mecanismo o cuál sería el mecanismo que permite hacer ese, esa asociación, porque no todos los patrones, por ejemplo, aunque se ha dicho que eso se aprende asociativamente, ¿no es cierto? Se muestra el 2 y la distancia 2 está presente, se muestra el 5 y la distancia 5 está presente. Ese aprendizaje no cumple ciertas características que tiene el aprendizaje de los números, y entonces nosotros teóricamente argumentamos que estos mapeos entre símbolos numéricos o representaciones numéricas y distancias debería ser soportado por analogías. Y aquí está el experimento que nosotros hicimos. Pusimos niños a ambos lados de una sala, como viendo una carrera, básicamente el juego de Ziegler, ¿no es cierto?, donde habían dos monitos en competencia. Digamos, no estaba relacionado con que los niños, entonces no estaban estos relacionados con ningún niño en particular, sino que los niños estaban simplemente mirando una escena donde competía una tortuga y una liebre, pero fíjense que había niños en este lado y había niños en este lado. La parte más, digamos, como atractiva de esta metodología fue que al final nosotros encontramos que los niños que estaban en este lado tenían distintos patrones de aprendizaje que los niños que estaban en este lado, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si en realidad estos niños y estos niños están viendo básicamente lo mismo, con la misma profesora, con los mismos materiales?
con las mismas métodos, los niños están dentro de la misma sala, entonces no, a priori no habría ninguna razón por la cual deberían diferir. Y la razón es la siguiente, y realmente existe una variable que se manipuló. La idea es que estos niños están viendo los patrones numéricos desarrollarse de izquierda a derecha. Si ustedes se ponen en esta perspectiva, los niños están viendo los números avanzar de izquierda a derecha. Mientras que si ustedes ven aquí la perspectiva de estos niños, los números están avanzando de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Estos números ven avanzar los números en la dirección contraria, como los negativos. Este grupo constaba de 25 niños, me parece, este grupo de 21 niños al final, y hubo un grupo de control que constaba de 31 niños. Para que ustedes tengan una idea de cómo se veía esta aplicación, este video no es sacado directamente del experimento, pero sino de luego cuando estábamos tratando de ingresar con esto a escuelas. Eh, entonces ustedes ven que básicamente los niños tenían que realizar ciertas actividades y en función de eso los monitos iban avanzando por la pista numérica. Y lo que encontramos es, bueno, recuerden, estos son dos grupos distintos. Los niños que están aquí son un grupo, los niños que están acá son otro grupo, y hay un grupo de control adicional que en lugar de números tenía figuras, un barco, un, un barco, una casa, un árbol. ¿Qué encontramos? Bueno, esos dos grupos de experimentales, los que estaban en la misma sala, aprendieron a contar, digamos, a recitar los números del 1 al 10, significativamente mejor que el grupo de control. Esos dos grupos también identificaron mejor, significativamente mejor que el grupo de control. También, y esto, bueno, no fue significativo, pero la comparación fue un poquito mejor que el grupo de control, pero esta diferencia no fue significativa. Pero lo que sí hubo una diferencia, digamos, es la parte teórica importante, es que estos niños de acá hicieron mejor una tarea que se llama de localización en la línea numérica que estos niños de acá. Entonces, aquí está el grupo de control, el grupo que mira de derecha a izquierda y el grupo que mira de izquierda a derecha. Y entonces, ¿cuál era esta tarea? Bueno, la tarea es que se presenta una línea con el 0 a la izquierda, el 10 a la derecha, y se le presentan números en el centro de la pantalla y se dice, bueno, localiza dónde está este número, indícame dónde está, y bueno, en este caso, por ejemplo, el 1 se encuentra aquí y el niño tiene que identificar ese punto, señalarlo. ¿Sí? Eso lo pudieron hacer mejor estos niños que están acá. Perdón por eso. Estos niños. Y esto, entonces esto probaba nuestro punto que las representaciones numéricas que los niños forman en sus mentes estaba muy relacionado con
las representaciones espaciales que ellos experimentaban mientras estaban aprendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando había referencias espaciales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el 1 está a la izquierda del 2 y ustedes vieron que durante las actividades se enfatizaba el verbalizar estas relaciones, porque la idea clave que está en esto, en esta línea de investigación, es que las relaciones son las importantes y que si podemos utilizar relaciones espaciales para ejemplificar otro tipo de relaciones, entonces ahí es cuando vamos a tener efectos buenos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esto de alguna forma dio paso a esta publicación donde nosotros dijimos, en realidad, mira, el mecanismo que las personas utilizan, los niños, utilizan para relacionar magnitudes y, em, y símbolos numéricos o representaciones numéricas son las analogías. ¿Eh? Eh, bueno, estas fueron parte del equipo con quien realicé este trabajo. Y hemos avanzado también en otros aspectos. Fíjense que este es el mismo marco teórico en un juego de tablero, ¿no es cierto? Este no lo hemos estudiado experimentalmente todavía, pero me gustaría enfatizar, por ejemplo, de la parte, ¿no es cierto?, que esto también tiene un efecto agregado que es disminuir la ansiedad matemática, porque mientras los niños están aprendiendo de esta manera, ellos se divierten. Entonces, por ejemplo, entonces, entonces nosotros podemos ver que además este tipo de enseñanza podría proveer a los niños de un entorno seguro donde pueden aprender colaborando en un entorno colaborativo, ¿no es cierto? Tal vez donde no va a haber ninguna acción del tipo no sabes o algo que pueda afectar su seguridad o autoeficacia numérica. Entonces pensamos que esto es una buena idea y, y algo que sí tenemos resultados, digamos, es un análisis, o sea, un pequeño estudio que hicimos con fracciones. El mismo análisis se puede hacer, ¿no es cierto? Pero esta vez con el dispositivo espacial, eran en este caso bloques apilables. Si ustedes ven aquí, digamos, hay acciones como apilar dos bloques y estos bloques, digamos, tenían una distancia asociada, por ejemplo, 2/4 y 3/4, como se ve acá. Y por supuesto, la acción de apilar los bloques es una analogía para sumar dos fracciones y la acción de comparar dos fracciones es una analogía para, perdón, la acción de comparar dos bloques es una analogía para comparar dos fracciones. Entonces, cuando hicimos un estudio parecido con juegos de tablero, obtuvimos efectivamente diferencias significativas en cuanto al aprendizaje de las fracciones. ¿Eh? Todo esto es trabajo en progreso. Lo anterior no pongo, esto estamos tratando de publicarlo, pero todavía no tenemos un artículo sobre eso. Y el trabajo en progreso que además les quería mostrar es cómo podemos aplicar esto en educación parvularia, el pensamiento matemático inicial, y en ese contexto, digamos, estoy dirigiendo un proyecto FONDEF adjudicado bajo mi dirección por la Universidad de O'Higgins, donde nosotros nos comprometimos a utilizar esta teoría, este tipo de análisis, para desarrollar juegos que estimulen el pensamiento matemático y además formas de evaluar ese aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí para mostrarles simplemente hay un juego de orientación especial, de orientación espacial, porque como les dije es importante estimular el procesamiento espacial en los niños. Tenemos, por ejemplo, un juego para que los niños experimenten
con la creación de patrones, porque nosotros, como les dije, como les comenté, creemos que es importante que los niños sean capaces de manipular sistemas relacionales. En este caso, los patrones son riquísimos en sistemas relacionales y este tipo de material les permite manipularlo. Bueno, aquí hay también un juego para comparación temporal que trata de alguna manera dar una representación a los eventos. Los eventos son cosas que suceden en el tiempo, pero el tiempo no se puede ver. Entonces, lo que este juego trata de hacer es representarlos también espacialmente. ¿Sí? Y tenemos varios otros juegos que estamos desarrollando. Pero, para concluir, digamos, lo que quise presentarles durante este desarrollo de mi línea de investigación, tengo otro tipo de investigación, pero que no es tan relevante en este momento. Quería decirles que el uso adecuado de analogías y la estimulación del procesamiento espacial es importante para el aprendizaje matemático. La otra cosa es que uno debería pensar en cambiar el tipo de educación tradicional a una que se centre mucho en desarrollar el procesamiento espacial y estimular el pensamiento matemático y la manipulación de relaciones a una edad bien temprana. Y la otra idea es que esto se puede hacer con actividades de aprendizaje que sean como bastante amigables, tipo juegos. Y nosotros creemos que ese es un camino que de verdad puede aportar al desarrollo del sistema educacional en Chile. Bueno, eso es básicamente lo que yo les quería comentar en esta estupenda iniciativa que es Ciencias Cognitivas Chile. Y bueno, me gustaría que si ustedes tienen algún tipo de duda o si quieren ponerse en contacto con nosotros y los proyectos que estamos desarrollando, si tienen alguna idea o si quieren involucrarse en este tipo de investigación o simplemente en este tipo de hacer docencia, se comuniquen conmigo. Mi correo está aquí y bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima